La bautizaron como pirata y quizá ahí empezó todo. Una vida sin mapas, guiada por instinto. Su nombre apareció de un día para otro en el radar del mundo cuando Ocean Eyes se volvió viral en SoundCloud. Pero la historia de ese éxito de la noche a la mañana empezó muchos años antes, en una casa llena de canciones, con una familia que eligió romper las reglas. Descubriremos las curiosidades de su nombre y contexto familiar, la educación en casa, el periodo en el que la danza parecía su destino y el accidente que cambió la ruta. Al final del video, nuestro mapa estará completo con una cruz marcando su peculiar forma de clasificar los álbumes en miedo, los colores que asocia a cada canción que escribe, su filosofía do it yourself, por qué hizo historia en los Grammys y el modo en que su círculo cercano acompañó su salto en la industria musical. Billie Eilish Pirate Bird O'Connell nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California, en un hogar donde la música y la actuación formaban parte de la vida cotidiana. Antes de que Billie abriera los ojos al mundo, ya tenía un nombre navegando entre latidos. Desde el vientre, su hermano Phineas le llamaba Pirate, como si presintiera que algún día rompería mapas y fronteras. A sus padres les sorprendió la ternura rebelde de ese apodo y en lugar de dejarlo perdido en la infancia, decidieron guardarlo para siempre en su identidad. Billie nació en una casa donde las paredes sabían canciones. Sus padres, Maggie Bird y Patrick O'Connell, venían del teatro, del guión y de la música, de esas profesiones que se sostienen con el alma. Maggie, además de trabajar como guionista, protagonizó la película Life Inside Out, junto con Patrick y el hijo mayor Phineas. En casa, desde que Billie y Phineas eran pequeños, se escuchaban compilaciones con artistas como The Beatles, Avril Lavigne. En ese techo, hacer música no era una actividad, era costumbre. Creció en Highland Park, Los Ángeles. Hoy el barrio es popular, pero Billie recuerda otra época. Comenta que no era de lujo cuando era niña y no era raro escuchar disparos a la distancia. A pesar del entorno, la casa era un espacio muy hogareño y cómodo, diseñado por sus padres para que adentro siempre hubiera música. Sus padres son artistas y amaban cantar. Para Billie, la música fue tan natural como respirar. Le resultaba extraño que hubiera familias que no cantaran. A los 8 años entró al coro, que le enseñaría el oficio secreto de la voz, a calentar antes de cantar, a no forzar y a proteger su voz del esfuerzo y del uso excesivo. Su padre le invitó a explorar el lenguaje de los instrumentos y su madre, con guitarra en mano, le mostró el arte de convertir historias en canciones. Así, en casa, las palabras llegaron a tener ritmo y las melodías destino. Ahí escribir era tan común como conversar. De niña Billie no se disfrazaba de obediencia, tenía voluntad propia y la imponía con una mezcla de valentía e impaciencia. Muchos lo llamaban ser mandona, pero con el tiempo esa obstinación se convirtió en su firma, creando desde dentro y llevando su autenticidad sin maquillaje hasta la última nota sobre el escenario. Desde temprana edad, Billie aprendió a tocar instrumentos como el piano y el ukelele y comenzó a escribir sus primeras letras inspirándose en la música que escuchaba en casa. Sus influencias iban desde The Beatles hasta Green Day, pasando por artistas como Avril Lavigne y Lana del Rey. Hacia los 11 años, mientras otros niños llenaban cuadernos con tareas, Billie llenaba el suyo con versos. De ahí surgió Fingers Crossed, inspirada en la atmósfera cruda de The Walking Dead. Tomó algunas líneas del guión y las transformó en melodía. Luego, con la complicidad de Phineas, la subió a SoundCloud, una canción lanzada al mundo sin expectativas, solo por el simple impulso de crear. En paralelo, Phineas, 4 años mayor, empezaba a destacar como músico y actor. Participó en Glee con el personaje de Alistair. Tuvo apariciones en Modern Family y actuó en la película Bad Teacher. Todo ello le daría herramientas para producir y componer con su hermana. Billie y Phineas crecieron aprendiendo fuera de los pasillos escolares. Su casa fue aula y laboratorio. Las matemáticas se aprendían midiendo ingredientes en la cocina con su madre y los proyectos eran tan reales como sus manos, con pequeñas obras y videos caseros que Billie grababa y editaba en su teléfono, así como con días enteros creando juntos. No huyeron del aprendizaje, lo vivieron y fue ahí donde nació su complicidad artística. Al estar en casa, los hermanos pasaban muchísimo tiempo juntos. Billie dice que tener a Phineas fue como tener un mejor amigo incorporado y además un punto de comparación que le retaba a mejorar. La visión de Billie sobre la educación es clara. No descalifica la escuela tradicional, la respeta. Sabe que los adolescentes de hoy están más despiertos e informados que nunca, pero también intuye que, dentro de un sistema rígido, su voz creativa habría sido vista como un pasatiempo, no como un camino. Su filosofía do it yourself, hazlo tú mismo, apareció temprano. En entrevistas repite que no necesitas un estudio caro para empezar. Hazlo donde puedas. Si es el closet, es el closet.
Muchas de sus canciones nacieron literalmente en el cuarto de Finneas. Componer, producir y maquetar era una extensión de la convivencia diaria. Aunque la música avanzaba, en esos años Billie volcó gran parte de su tiempo en la danza contemporánea. Esta le reclamaba hasta 11 horas semanales entre estudios y compañías, con ensayos y competencias. En ese momento, su objetivo profesional parecía claro: ser bailarina. Sin embargo, en 2015 sufrió una lesión que la obligó a frenar su plan de dedicarse a la danza. La noticia sin duda fue un trago amargo, pero esta pirata tenía aliento a su favor y eso es todo lo que necesitaba. Este contratiempo abriría otra puerta. Si el cuerpo exigía descanso, la creatividad buscaría otra salida. Su maestra de danza le pidió una canción original para una coreografía, por lo que Billie acudió a Finneas, que había estado trabajando un tema titulado Ocean Eyes, y estaba dispuesto a volcar su creatividad para ayudar a su hermano. Además, Finneas sintió que la voz de Billie encajaría mejor que la de su banda. Grabaron en casa y subieron la canción a SoundCloud con un objetivo práctico: que la maestra pudiera descargarla fácilmente y usarla en el recital. Al día siguiente, la pista empezó a ganar tracción. Cuando llegaron a 1000 reproducciones, lo celebraron como un hito. Pronto, la cifra se multiplicó. Los blogs la compartieron y el tema alcanzó a millones. En ese momento, según reportes de la época, superó los 5.8 millones de streams en SoundCloud y el video sumó más de 13 millones de vistas en YouTube. Ese día, si Moisés hubiera dividido las aguas enfrente de ella o si su perro hubiera comenzado a hablar un español perfecto, habrían sido eventos menos milagrosos que lo que presenciaban sus ojos. A la par del impulso orgánico, llegó el interés de la industria. En abril de 2016, Ocean Eyes había acumulado cifras relevantes también en Spotify, y distintos remixes empezaron a circular y a sumar decenas de millones de reproducciones. El proyecto pasó del experimento para un recital a una pista con vida propia. Ese crecimiento puso foco en el equipo alrededor de Billie. Un representante se interesó en su propuesta y ayudó a ordenar oportunidades. Lo fundamental, sin embargo, no cambió. La dinámica creativa de dos hermanos trabajando desde casa, con control absoluto sobre su sonido. Hagamos una pausa en el camino y sumerjámonos en los ojos que lo iniciaron todo. Ocean Eyes. Hay miradas que no se miran, se sobreviven. Al principio no lo notas, observas a alguien desde lejos, solo por curiosidad. Te he estado mirando por algún tiempo. Y de pronto, sin darte cuenta, ya no puedes dejar de mirar. Es como si esos ojos te arrastraran sin tocarte, como si guardaran algo peligroso detrás de su calma. Dicen que el mar es hermoso a la distancia, pero nadie habla de lo que ocurre cuando te hundes en él. Esos ojos eran así, azules, quietos, casi inocentes, pero dentro ardían ciudades, ruinas de lo que alguna vez fue felicidad. Cicatrices que no se ven, pero queman si te acercas demasiado. Algo en ellos hablaba de guerra interior, cielos de napalm, corazones que estallan en silencio. No era amor, no todavía. Era vértigo, era miedo disfrazado de fascinación. Era caer sin planearlo, caer sin red, caer tan profundo que te das cuenta de que nunca antes habías caído de verdad. Nunca había caído desde tan alto. Y ahí aparece la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿te estoy amando o me estoy perdiendo en ti? Caminar junto a alguien que duele es entrar a un mundo ciego, donde las palabras no alcanzan y las emociones hablan por los gestos, por los temblores, por el aliento que se corta sin motivo. Hay personas hechas de tiempo, criaturas frágiles que aprendieron a protegerse volviéndose hielo, pero aún el hielo se derrite cuando alguien lo mira con honestidad. Por eso esos ojos asustan, porque no reflejan lo que hay afuera, reflejan lo que escondes adentro. Te obligan a sentir, a recordar, a romper paredes que llevabas toda la vida defendiendo. Te obligan a admitir algo que preferías callar. Hay personas que no se encuentran para quedarse, se encuentran para despertarte. Y cuando lo entiendes, ya es tarde. Ya estás cayendo, directo a esos ojos océano. Entre 2016 y 2017 lanzaron canciones como 6 Feet Under y Bellyache, que consolidaron el estilo de Billie. Minimalista, atmosférico, emocional y diferente a lo que sonaba en la radio. En agosto de 2017 lanzaron su primer EP, Don't Smile at Me, que recibió buena respuesta comercial y crítica. Billie se convirtió rápidamente en una figura destacada dentro del pop alternativo. Durante ese periodo, la mirada del público empezó a seguirla y Billie respondió creando una armadura de tela, con ropa amplia, capas grandes y siluetas que escondían más de lo que mostraban. En ese momento, muchos interpretaron su estilo como rebeldía adolescente, pero años después, Billie aclaró el verdadero motivo:
Se vestía así para que nadie opinara sobre su cuerpo, para recuperar el control de su propia historia antes de que otros intentaran escribirla. Aunque su presencia en redes sociales crecía, Billie no parecía estar interesada en construir una imagen perfecta como otras estrellas juveniles. Su autenticidad y su forma directa de hablar le hicieron conectar con una audiencia joven que se identificó con sus letras sobre vulnerabilidad y emociones complejas. Desde sus primeros lanzamientos, muchos quedaron impactados por la profundidad de las letras de Billie, oscuras, emocionales e intensas. Sin embargo, otra parte del público la cuestionaba. ¿Cómo puede una niña escribir cosas tan tristes? Seguro no lo escribió ella. Está muy joven para saber lo que es el dolor. Billie escuchó estas críticas desde los 14 años. Al principio intentó ignorarlas, pero más tarde habló de ellas directamente y lo dejó claro con una respuesta que se volvió uno de sus pensamientos más citados. ¿Que por qué escribo sobre emociones profundas si soy joven? ¿Estás tonto? De chico la emoción es lo único que tienes. Explicó que crecer no significa sentir menos. Cuando eres niño o adolescente no tienes dinero, ni libertad, ni control sobre tu vida. Lo único que te pertenece de verdad es lo que sientes. El miedo, la soledad, la obsesión, el amor, la inseguridad, la esperanza, todo llega sin filtros. No hay distracciones, no hay estrategias, todo golpea más fuerte. Por eso sus letras conmueven. No vinieron de laboratorios musicales ni reuniones de marketing. Vinieron de noches sin dormir, de pensamientos que duelen y emociones que no sabía dónde poner más que en canciones. Huellas visibles solo para aquel que sabe a dónde mirar. Para Billie, la juventud nunca fue una barrera para escribir con intensidad, fue su combustible. Las emociones no necesitan permiso para existir, solo pasan, y a ella le gusta escribir sobre ellas. Ese pensamiento cambió la conversación en torno a su música. No era oscura por moda, era honesta sin vergüenza. Y eso, para bien o para mal, la convertiría en la voz de toda una generación. El salto del anonimato relativo a figura pública llegó rápido y con una realidad inesperada. Billie confiesa que al principio vivió en negación. Quería seguir haciendo cosas simples como salir a comprar algo sin sentirse observada, pero entendió pronto que la vida cotidiana cambia cuando la atención se vuelve sombra. También aprendió que el tiempo mueve a las personas. Phineas ha sido su ancla desde el inicio, pero no siempre puede estar en cada vuelo ni en cada gira. Él también tiene su historia. En la vida de un artista, descubrió, hay que aceptar que los vínculos se transforman y que la amistad, cuando es verdadera, aprende a sobrevivir a la distancia. Billie es a la vez fan y artista. Ama estar cerca de la música. Le gusta la energía de las primeras filas, el caos del mosh pit y esa intensidad de estar al borde del escenario. Incluso cuenta haber saltado de general a zona VIP para acercarse más a Lil Wayne y Tyler, the Creator. Con la fama, sin embargo, eso se vuelve un riesgo de seguridad y cambia el ambiente. La gente gira la mirada hacia ella, no hacia el concierto. En sus shows, en cambio, busca lo contrario, acercarse al público, formar una conexión directa y llegar a tocar manos de su público. Esto explica por qué el apoyo de sus fans es enorme. Dave Grohl, de los Foo Fighters, impulsado por su hija, comentó que el impacto de Billie en su generación le recuerda al de Nirvana en la suya. Ese comentario fue quizá el halago más grande que puede recibir un artista de otro artista. Aunque no todo es el eco de los aplausos, la exposición también trajo algo tan predecible como el amanecer. Opiniones ajenas, límites invisibles y juicios sin permiso. Billie cuida su privacidad y en parte por eso sigue usando ropa holgada. No quiere que su cuerpo sea conversación pública. Y cuando llegan las críticas, sus fans suelen convertirse en escudo. Ella, en cambio, responde con calma. Dice que no le molesta ser juzgada. Le intriga descubrir cómo la imagina la gente. Al final, sabe que nadie, salvo ella, conoce la Billie real. Lo que otros evalúan es una proyección, no su esencia. La exposición también trajo comentarios, comparaciones y expectativas. Parte del público la comparó con referentes que ella misma admiraba, y al mismo tiempo surgieron especulaciones de colaboraciones futuras. Grabó covers que circularon con fuerza. Bad de Michael Jackson, Yesterday y Something de los Beatles y Falling de Alicia Keys son algunos de ellos. También mostró versatilidad interpretando en español la pieza romántica Eres tú de Carla Morrison, lo que amplió su alcance y evidenció su oído para fraseo y matiz. Todos estos fueron grandes covers de Billie, pero quisiera saber, ¿cuál es tu favorito? Déjalo en comentarios. Mientras Billie experimentaba un ascenso meteórico entre lanzamientos y covers, detrás libraba una batalla silenciosa. Desde niña convivió con algo que pocos conocían, el síndrome de Tourette, un trastorno neurológico que provoca tics físicos y vocales sin control. Los primeros síntomas aparecieron en su infancia, parpadeos repentinos, chasquidos de la mandíbula y movimientos del cuello.
Al principio nadie entendía qué pasaba. Billy intentó ocultarlo, como se esconden los secretos que duelen. En entrevistas miraba hacia abajo para disimular los movimientos. En sesiones de grabación repetía tomas para evitar que los tics quedaran registrados. Y en público evitaba mostrarlo por miedo a que pensaran que era rara o que la juzgaran más por su condición que por su talento. Poco a poco el secreto comenzó a pesar. Hasta que en 2018, luego de que fans empezaran a notar sus tics en algunos clips virales, Billy decidió hablar abiertamente del tema. No para generar lástima, sino para tomar el control de su historia. Lo confesó sin drama ni victimismo. He tenido Tourette desde siempre. No es algo que me defina, pero es parte de mí. Explicó que sus tics se intensifican bajo estrés o cansancio, especialmente en giras, rodajes y premiaciones. Lejos de detenerla, aprendió a convivir con su condición mientras construía su carrera. No la escondió más, la normalizó. Ese momento marcó a miles de fans que viven con condiciones similares, transformando una vulnerabilidad en otro puente con su audiencia. Tras el éxito del EP, llegó el momento decisivo, grabar su primer álbum de estudio. En 2018, Billy y Finneas comenzaron a trabajar en su álbum debut. Lo grabaron casi por completo en su casa utilizando equipo doméstico. El proyecto se tituló When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Este fue lanzado en marzo de 2019 e incluyó canciones como Bad Guy, When the Party's Over, You Should See Me in a Crown y Bury a Friend. El álbum fue un éxito inmediato. Debutó en el número 1 en varias listas internacionales y convirtió a Billie Eilish en una estrella mundial a los 17 años. Bad Guy se convirtió en un fenómeno viral y alcanzó el primer lugar en Billboard Hot 100, desbancando a Old Town Road de Lil Nas X. Pero con el éxito vino la presión. Billy se enfrentó a la intensa exposición mediática y a la crítica constante. Tenía que dar entrevistas, viajar, hacer giras y al mismo tiempo manejar sus emociones. Billy confesó que experimentó ansiedad y que la fama no era tan sencilla como muchos imaginaban. Para ella, el ritmo de la industria era abrumador. En esta época, su estilo oversize se volvió aún más parte de su identidad, dejando claro que no era una estrategia de mercadotecnia, sino un mecanismo de protección. Billy declaró en una campaña de Calvin Klein: "Nadie puede opinar sobre mi cuerpo si no lo ha visto". Desde niña, Billie Eilish fue fan de Justin Bieber. Su habitación estaba llena de pósters. Veía entrevistas, seguía lanzamientos y soñaba con conocerlo algún día. En varios videos caseros aparece cantando sus canciones y en entrevistas tempranas confesó que su primer gran crush artístico fue Justin. Para Billy, él representaba algo más que fama. Era la prueba de que alguien tan joven puede cambiar la música desde su cuarto. Ese sueño comenzó a tomar forma en 2016, cuando Billy lanzó Ocean Eyes en SoundCloud y su carrera empezó a crecer inesperadamente. Su música llegó a todos lados, incluido el entorno de Justin, quien escuchó su trabajo y empezó a seguirla de cerca. Sin embargo, Billy aún no lo sabía. El encuentro llegó finalmente en Coachella 2019. Billy ya era una sensación mundial, pero cuando supo que Bieber estaba ahí, volvió a sentirse como una niña emocionada. Durante el festival, mientras caminaba en backstage, Justin apareció frente a ella y Billy quedó paralizada. Sin palabras, con lágrimas en los ojos, él la abrazó y le dijo: "Estoy muy orgulloso de ti y estoy aquí para apoyarte. Lo que estás haciendo es increíble". Aquel abrazo se volvió un momento icónico en su historia. Más que un simple encuentro entre artistas, fue un choque emocional entre la Billie fan y la Billie estrella. Ese día comprendió que su camino recién comenzaba, pero también que los sueños no están tan lejos cuando el trabajo y la autenticidad son reales. Semanas después, ambos lanzaron juntos el remix de Bad Guy, sellando una conexión artística que nació mucho antes de conocerse, el respeto mutuo entre dos artistas que empezaron desde casa. El sueño ya no era solo conocer a su ídolo, ahora Billy empezaba a convertirse en uno. No todas las personas escuchan la música, algunos la ven. Billie Eilish reveló en 2019 que vive con sinestesia, una condición neurológica en la que los sentidos se mezclan, los sonidos tienen colores, las palabras tienen texturas y las emociones tienen temperatura. Para ella, una canción no empieza con notas, empieza con un color flotando en la mente. Mientras otros productores hablan de acordes y frecuencias, Billie habla de sombras, luces y paisajes invisibles. Si una canción no tiene color, está muerta. Si no vibra con una temperatura, no respira. Si no duele o brilla en el aire, no está terminada. En entrevistas de ese año dijo: "Todas mis canciones tienen un color para mí. Bad Guy es amarillo, amarillo brillante". Y ese es el truco detrás de su universo sonoro. Sus canciones se pintan a sí mismas. When the Party's Over es azul oscuro, frío, nocturno, líquido. Bury a Friend es negro, con destellos metálicos, como un sueño industrial que no logra despertar. Everything I Wanted es gris tormenta, pesado pero honesto. Y Bad Guy es amarillo eléctrico, insolente, burlón, ácido, como una sirena de neón en medio de la noche. Billie no compone sobre pentagramas,
compone sobre paredes invisibles, las llena de pigmentos sonoros y sombras emocionales. Cada canción es una habitación a la que entras. Algunas están cálidas, otras congelan y otras más arden un poco. Por eso su música no necesita explicación. No intenta entenderla con palabras. La sientes en la piel como un color que te toca. Porque para Billie el sonido no solo se escucha, el sonido se mira. Hay artistas que temen el fracaso, otros que temen el olvido. Billie Eilish teme otra cosa, sentirse bien. En 2019, cuando recién tocaba la cima del mundo con su primer álbum, comenzó algo que sonó como un susurro peligroso dentro del éxito. A veces tengo miedo de dejar de estar triste, porque escribo desde ahí. Lo dijo como quien busca drama. Lo dijo como quien entiende su propio mecanismo de supervivencia emocional. Como quien sabe que el remedio está en el veneno. Durante años, la tristeza fue su tinta, el insomnio su estudio nocturno, el dolor su coautor silencioso y la música fue su forma de desahogar lo que no sabía decir. Pero cuando el mundo comenzó a aplaudirla apareció el temor. ¿Qué pasa con el artista cuando ya no duele? ¿Se acaba la voz cuando sana la herida? Billie no romantiza la tristeza. Sabe que no hay nada bello en llorar hasta romperse, pero también sabe que el dolor es un lugar creativo. No siempre justo, no siempre sano, pero honesto. En su brutal honestidad encontró su identidad. Porque el dolor no siempre grita, a veces escribe. Escribe líneas que no pensabas decir. Convierte el miedo en lírica. Abre puertas que preferías mantener cerradas. Y cuando no tienes a quien contárselo, lo conviertes en canción. Billie construyó melodías con los restos de noches que nadie vio. Cargó emociones que la gente escuchó antes de entenderla. Y aunque hoy sabe que la tristeza no debe ser su hogar, todavía le teme a perderla. Porque durante años fue su mapa. Puede que algún día la felicidad llegue para quedarse, pero mientras tanto, Billie seguirá haciendo lo que siempre ha hecho. Encontrará la cantidad exacta de veneno y nos la compartirá como antídoto. En enero de 2020, el mundo de la música contuvo la respiración. Billie Eilish, con solo 18 años, llegó a los Grammys sin buscar coronas ni promesas. Llegó acompañada de lo único que había necesitado desde el principio, su hermano Phineas y las canciones que habían nacido en una habitación pequeña de su casa en Highland Park. Aquella noche estaba marcada por una extraña mezcla de gloria y tristeza. Horas antes de la ceremonia, el mundo recibió la noticia de la trágica pérdida de Kobe Bryant, y el ambiente en el Staples Center se volvió pesado, silencioso, cargado de luto. Billie debía cantar ahí, en su ciudad, frente a millones, con el dolor flotando en el aire. Su interpretación de When the Party's Over no fue una actuación, fue una plegaria contenida, una voz al borde del llanto, una sinceridad que desarmó al público. Luego vino lo impensable. Uno a uno los premios comenzaron a llamar la escena. Grabación del año, Billie. Canción del año, Billie. Álbum del año, Billie. Mejor artista nuevo, Billie. Arrasó con las 4 categorías principales de la noche, además del mejor álbum pop vocal, sumando 5 Grammys en total. Un logro reservado hasta entonces para leyendas, pero nunca para alguien tan joven, nunca para alguien que no pertenecía al molde tradicional de la industria. Y ahí estaba el detalle que convirtió su victoria en mito. Ese álbum que la llevó a la cima no fue hecho en grandes estudios. No hubo ejércitos de productores ni fórmulas comerciales. Todo nació en una habitación de 3 metros, con un micrófono y una laptop. 2 hermanos, una visión y nada de miedo a sonar diferente. Esa misma noche, Phineas subió al escenario a aceptar el premio a Productor del Año y con el corazón desbocado habló sin adornos. Agradeció a quienes creyeron en 2 hermanos haciendo música casera, a su equipo que nunca le pidió sonar como a nadie más, a una novia paciente que escuchó la misma canción 17 veces en el carro, esperando que la siguiente vez la canción quedaría perfecta, y a unos padres que jamás apagaron el ruido de sus sueños ni le dijeron que bajara el volumen. Su éxito no solo fue histórico, fue disruptivo. Aquella noche cambió la industria. Demostró que la honestidad podía vencer a la fórmula, que lo íntimo podía ganarle a lo masivo, que una adolescente con ideas propias podía derribar la puerta más cerrada del pop. Billie no solo ganó premios, redefinió lo posible. El sueño que nació en casa había llegado al escenario más grande del mundo, y aún así sentía que apenas era el comienzo. En julio de 2021, Billie lanzó su segundo álbum de estudio, Happier Than Ever. El sonido del álbum reflejó una mayor madurez emocional y una composición más introspectiva. La canción que lleva el nombre del álbum se convirtió en una de sus interpretaciones más reconocidas. Happier Than Ever no nació como una sola canción, sino como un accidente feliz. Era 2 piezas independientes, una confesión acústica, íntima y contenida, y otra un estallido eléctrico de rabia y liberación. Phineas, reconocido alquimista sonoro, decidió unirlas, y Billie dejó que la canción respirara esa dualidad humana.
la calma que intenta sostenerse y la tormenta que ya no puede callar. Así surgió una obra partida en dos mitades perfectas, la herida y la catarsis. Ese mismo año, Billie sorprendió al mundo. Apareció en la portada de Vogue vestida de glamour clásico, dejando atrás las capas de ropa holgada que había sellado su identidad visual. El cambio desató un incendio de opiniones. Unos celebraron su evolución, otros la acusaron de traicionarse. Billie respondió sin titubear, mencionando que su esencia no está en un outfit. Dijo que el cuerpo cambia, el alma explora y el estilo se transforma. La verdadera libertad, afirmó, es poder elegir quién quiere ser cada día. En 2022 colaboró con la saga James Bond, interpretando No Time to Die, canción con la que ganó un premio Oscar a Mejor Canción Original junto a su hermano Phineas. Este reconocimiento confirmó su estatus como una de las artistas más respetadas de su generación. Cuando Billie Eilish fue elegida para interpretar este tema, tenía apenas 18 años, convirtiéndose en la persona más joven en componer e interpretar un tema oficial de James Bond, superando el récord de artistas como Adele, Sam Smith o Paul McCartney. Para la grabación, mientras otros la imaginarían en un gran estudio y con una orquesta imponente, Billie Eilish y Phineas la imaginaron en la intimidad de un autobús de gira, con una laptop y los hermanos escribiendo de madrugada. Al principio, Billie pensó en explorar otros estilos, incluso hacerla más oscura y experimental, pero Phineas le insistió que debía sonar atemporal, como un clásico Bond. Y con ello, el resultado honró la tradición de temas como Skyfall y Writings on the Wall. En otoño de 2023, en el sótano estudio reconstruido de Phineas, el mismo que se había inundado tras el segundo álbum, Billie y su hermano empezaron la sesión como siempre, primero con un poco de charla antes de ponerse manos a la obra. Pero esta vez, antes de grabar, se sentaron frente a la computadora a repasar álbumes de otros artistas, buscando inspiración. Analizaban sonido, decisiones de producción y narrativa artística cuando surgió una broma privada. Escuchando uno de esos discos, Phineas soltó: "A este tipo le gusta oler sus propios pedos", refiriéndose a que este álbum había quedado muy bien y el artista estaba orgulloso de su trabajo. Billie rió y siguió el juego clasificando álbumes como estos suenan a que les gusta oler sus propios pedos, hasta que llegaron a un álbum en el que Billie preguntó: "¿Qué opinas de ellos?". Pero ahí Phineas comentó: "Nah, ese fue por miedo", aludiendo a que ese álbum había quedado bien por exceso de cautela. Ahí nació la clasificación que terminaron contagiando a sus amigos: Fear or Fart, miedo o pedo, para catalogar álbumes buenos o malos según la energía que los impulsa. La regla quedó así: Fear, duda, vulnerabilidad, riesgo, segunda toma antes del aplauso; Fart, autosatisfacción, seguridad, embeleso propio, todo sale a la primera. Los hermanos comentaron que en realidad ninguna de esas dos clasificaciones es ni mejor ni peor por defecto. Ambas pueden parir obras brillantes o tropezones. Puedes estar hiper seguro de tu obra y haber hecho algo brillante, o estar muy seguro de tu obra y haber hecho algo olvidable. Asimismo, puedes haber dudado de cada detalle de tu obra y alcanzar con ello la perfección, o haber empeorado todo por dudar demasiado. Desde luego aplicaron este lente a sus álbumes. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Quedó como Fear, miedo, con sabor a adolescencia eléctrica, riesgo y humor raro, mientras que Happier Than Ever cayó en Fart, pedo, con un virtuosismo cómodo, el pensamiento de somos buenísimos y canciones cerradas en un día. El nuevo ciclo con Hit Me Hard and Soft se plantó deliberadamente en Fear, esto porque cambiaron la rutina. Billie dejó el sillón y grabó hombro con Phineas, con el mismo micrófono, la sala abierta, y con Phineas haciendo un esfuerzo por intervenir menos para dejar que Billie encuentre ella sola lo que la canción en turno necesitaba. Curioso, ¿no? Deja en comentarios cuáles de tus álbumes favoritos clasificarías como miedo o pedo. Me encantará leerte. Todo empezó con una idea sencilla: la música por encima de todo. Ese principio resume el trayecto desde un archivo subido a SoundCloud hasta una carrera con alcance global. El origen no fue un plan maestro industrial, fue la suma de hábitos: cantar en casa, escribir, grabar, una lesión que redirigió prioridades, una oportunidad en un recital de danza y una decisión simple y precisa: compartir. Lo que siguió, cifras, firmas, escenarios, cámaras, es relevante, pero no define la esencia. Dos hermanos componiendo y produciendo con recursos modestos. Un artista que ensaya la forma sin perder el fondo. Y una comunidad que se reconoce en canciones directas, melódicas y cuidadosamente producidas. Su historia, vista desde dentro, no es un milagro, es una secuencia de decisiones. Nació en una casa donde cantar era cotidiano. Fue educada para hacer antes que para imitar. Practicó, se lesionó, cambió de rumbo, puso una canción en internet y despertó con un mundo que quería escucharla. Desde entonces, he intentado que el ruido alrededor no opaque lo esencial: hacer música. Lo que queda, más allá de la anécdota de Ocean Eyes y del entre comillas éxito de la noche a la mañana, es una metodología. Empezar con lo que hay,
Sostenerse en la gente que confías, aceptar que la vida cambia cuando te miran y decidir quién eres cuando todos creen saberlo. Si disfrutaste esta historia, deja tu me gusta y comparte. En la serie Artistas estaré contando historias como la de Billie Eilish. ¿De quién quieres que hablemos después?